chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercera secundaria por USMP TV Aprende con Todo, un espacio donde la educación, la cultura y el entretenimiento se mezclan para reforzar la aprendida en clase, pero de una manera súper divertida. Anteriormente hablamos de los cambios que se dieron en Europa en el siglo XIX, pero hoy cambiamos de tema y aterrizamos aquí, en centro de Lima, uno de los lugares más representativos de lo que fue nuestra época colonial y virreinal, que es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Sabes de dónde surge el anticucho, el huayno y las canciones criollas como Y se llama Perú, que le rinde homenaje a nuestra historia peruana? ¿No? Entonces no te despejes de tu pantalla porque la respuesta la conocerás a continuación. Todo comenzó a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, con el italiano Cristóforo Colombo. Bueno, Cristóbal Colón para ti. Llega a las islas de Guanani en el llamado Nuevo Mundo. No, Helga, no descubrió otro mundo, solo que se le llamó así al continente americano porque era un lugar recontra extraño para ellos. Mira, las carabelas La Niña y la Pinta, y la nao Santa María. Dije carabelas, no calaveras. Así está mejor. ¡Hala! Tremendos viajesotes que se mandó Colón. Oye, Helga, si tu profe te pregunta en el examen en qué año Colón descubrió América, no dudes y dile que en 1492. No lo olvides, 1492. Una estrellita para ti, campeón. ¡Qué buena idea resultó esto de buscar nuevos horizontes! Por eso, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda también buscaron colonizar y conquistar otros lugares de América sometiendo a la gente nativa. Pero en este asunto de colonizar, nadie pudo superar a España. En poco más de un siglo, exploraron y conquistaron enormes territorios en el norte, en el centro y en el sur de este continente. Eso, por supuesto, incluyó que conquistaran el reino azteca y también el incaico. Con esto, los españoles se organizaron en dos grandes virreinatos, el de Nueva España, en la Ciudad de México, y el virreinato del Perú, gobernado desde Lima. ¿Sabes qué es un virreinato? Es el lugar o distrito central gobernado por un virrey. Y un virrey viene a ser como un representante del rey, pero en territorios coloniales. Por eso es que siempre vas a escuchar que se asocian los términos colonia y virreinato. Hoy nos centraremos en el Virreinato del Perú. Este fue creado en 1542 y fue el centro del poder español en América del Sur. La administración virreinal estuvo organizada de la siguiente forma. A la cabeza estuvo el virrey. Debajo estaba la Real Audiencia. A ellos les siguieron los cabildos y corregimientos. La administración estaba en manos del virrey. Ellos tenían poder sobre las audiencias, que se encargaban de administrar justicia y promulgar leyes. También estuvieron los cabildos, quienes eran como los municipios de la ciudad. Organizaban a la policía local, etc. Y también estaban los corregimientos, quienes velaban por la seguridad, pero en las provincias del virreinato. Ahora hablemos sobre la economía colonial. Esta se basó en la minería, la agricultura y ganadería y el régimen comercial. La minería fue el motor tanto en el Virreinato del Perú como en el de la Nueva España, y como todo giraba en torno a ella, se crearon grandes centros mineros como los de Castro Virreina, Pasco y Oruro. Pero sin duda, el más grande yacimiento minero fue el de Potosí. El mercurio y el oro fueron explotados, pero no al nivel de la plata, ya que este fue el mineral más abundante y al que le sacaron el jugo durante el virreinato. La agricultura y ganadería también fueron recursos económicos durante la colonia. No tan importantes como la minería, pero bueno. Resulta que cuando llegaron los españoles, también llegaron productos vegetales como el trigo, zanahoria, lechuga, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Osu! Ya me dio hambre. Ah, y también animales de granja y corral como los vacunos, porcinos, equinos, etc. Por otro lado, la corona española estableció el monopolio comercial. Esto quiere decir que un único vendedor o comprador tiene la capacidad para poner un precio. Ya, pero no abuses, ¿ah? Aplicando esto en el virreinato, quiere decir que las colonias solo comercializaban productos autorizados por la corona española. Y para comercializar, el recorrido era más o menos así. En 1561, el rey Felipe II estableció como únicos puertos comerciales Sevilla en España, Veracruz en México y el Callao en Perú. Ah, y Cartagena de Indias y Panamá fueron puertos de tránsito, o sea, para ir de pasadita nomás. Ajá, piratas y corsarios. ¿Tú qué dices, Helga? ¿Existieron? ¡Pero claro que sí! Ellos fueron un gran dolor de cabeza en el virreinato. Por ellos es que
se creó un ejército, la marina de guerra y fortificaciones para que no fastidien tanto y vayan a buscar sus tesoritos a otro lado. Al final, esto del monopolio no le resultó mucho al Imperio Español, porque fomentó que ingleses, franceses y holandeses comenzaran un comercio ilícito. Los piratas y corsarios también rompieron el monopolio, porque robaban la mercancía y se convirtieron en el terror de los mares y puertos españoles. ¿Has ido alguna vez a la fortaleza de Real Felipe que queda en el Callao? Pues esta es una de las grandes murallas que fueron construidas para repeler a los piratas y corsarios. Este es un lugar muy chévere que en verdad tienes que visitar porque guarda gran parte de nuestra historia y actualmente funciona como un museo. Bueno, démosle a los piratas y corsarios un mapa del tesoro rumbo a Júpiter para que nosotros hablemos de otra cosa, la sociedad colonial. Veamos la pirámide social. Teóricamente se dividió en dos repúblicas. En la cima estuvo la República de los Españoles, integrada por españoles y criollos, separados en nobleza, clase media y pueblo. Y la República de los Indios. Ah, pero también hubo un tercer grupo, el de los esclavos negros. Hablemos primero de la República de los Españoles. Dentro de esa república estuvo la nobleza virreinal, donde estaban los criollos y españoles con títulos nobiliarios y hartos privilegios. Ya sabes, duques, condes, marqueses, etcétera, etcétera. Ellos eran grandes aristócratas y gente de nariz respingada. Debajo de ese sector se encontraba la clase media, donde también estaban los españoles y criollos, y que además chambeaban en el comercio y la industria, formando una burguesía virreinal. Abajito de ellos estaría el pueblo, donde también figuraban los criollos, pero junto a los españoles y mestizos. Aquí, esta gente tenía pocos recursos económicos y se ganaba la vida con sus trabajos manuales, artesanales y actividad comercial. Los criollos estuvieron por todas partes. Pero la situación de los mestizos era un toque distinta. Profe, cuéntenos. Luego de la conquista de los españoles en el Perú, se inició el mestizaje racial, que es el cruce de dos etnias o razas. Pero cuando hablamos de mestizos, nos referimos específicamente a la mezcla de la raza española con la indígena. Lamentablemente en el Perú colonial, ellos sufrieron un doble prejuicio, porque por un lado se asumía que habían sido concebidos fuera del matrimonio, y por otro lado, les faltaba la llamada pureza de sangre. Ok, ahora hablemos de la República de los Indios. Ellos eran la población nativa, un sector explotado, que estaba obligado a servirle a la clase española a cambio de algo de dinero. Y también debían pagarle un tributo al rey. Malazo, ¿no? Pero no tanto como lo que ocurría con los esclavos africanos. Sí, ellos eran traídos desde África por los españoles para los trabajos agrícolas, servicio doméstico y otras labores. Fue la clase que más sufrió. Pero dentro de la sociedad colonial hubo una élite o grupo que resaltó mucho. Los criollos. Esta famosa palabrita que seguro escuchas a cada rato. Por ejemplo, cuando te hablan de comida, danza o música criolla. Claro, ¿a quién no le gusta el ají de gallina o un delicioso arroz con pollo? Uy, buenazo, ¿verdad? ¿O quién no se pone de rompe y raja con la música criolla que es a punta de cajón y guitarra? Todos, obviamente. Pero, ¿te has preguntado de dónde viene esta palabra? Te explico. Se le llama criollos a los hijos de españoles nacidos en América. Este es un término que surge en la colonia con el proceso de criollización durante el siglo XVII. Resulta que ellos fueron creando una élite, o sea, un grupo de estatus superior dentro de la sociedad. En este grupo habían grandes comerciantes, mineros, hacendados y hasta funcionarios. Y aunque estaban repartidos en distintos sectores, todos tenían algo en común: su afán por pertenecer a la aristocracia. Durante todo el periodo colonial hubo una constante inmigración española. Esto fue lo que provocó que se origine la sociedad criolla colonial y con ello en el país termine adoptando costumbres y estilos de vida nuevos. Se dice que entre los criollos y españoles surgió una cierta antipatía, ya que los españoles llegarían de forma más acrecentada en el siglo XVIII, pero lo harían con una actitud arrogante y despectiva. Ya hablamos del sistema colonial del siglo XVII, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿En qué año Cristóbal Colón descubre América? ¿1492? ¿1495?
¿O 1500? Correcto. A partir de ese año España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda también buscaron colonizar y conquistar otros lugares del nuevo continente. ¿Cuántos virreinatos tuvieron los españoles? ¿3, 4 o 2? Así es. Uno fue el virreinato de Nueva España en la Ciudad de México y el otro fue el virreinato del Perú, en Lima. ¿Quiénes fueron los criollos? ¿Personas traídas de África para trabajar en el Perú? ¿Los hijos de españoles nacidos en América? ¿O los hijos de los españoles y los indios? Muy bien, ellos tuvieron gran importancia en la colonia durante el siglo XVII. Hoy aprendimos que Cristóbal Colón descubre América en 1492 y a partir de ese año España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda también buscaron colonizar y conquistar otros lugares del continente. España impuso su presencia colonial y se organizó en 2 virreinatos, el de Nueva España en la Ciudad de México y el de Perú en Lima. El virreinato del Perú fue creado en 1542. En la administración virreinal estuvo a la cabeza el virrey, seguido por la Real Audiencia y por debajo los cabildos y corregimientos. Con respecto a la economía, esta se basó en la minería, la agricultura y ganadería y el régimen comercial. Por un lado, la minería fue el motor de los virreinatos de España, teniendo la plata como principal mineral explotado. La agricultura y ganadería también fueron recursos económicos, pero no tan importantes. Y por último estuvo el régimen comercial, basado en el monopolio comercial donde las colonias solo comercializaban productos autorizados por la corona de España. Los piratas y corsarios fueron un gran peligro en la época colonial y por eso se crearon enormes fortificaciones para repelerlos. ¡Vaya que eran grandes! Por último, la sociedad colonial se dividió teóricamente en 2 repúblicas. La República de los Españoles, integrada por españoles y criollos, separados en nobleza, clase media y pueblo. Y la República de los Indios. Pero también hubo un tercer grupo, el de los esclavos negros. Reflexionemos. Los rasgos culturales y sociales que tenemos actualmente en el Perú son el resultado en gran parte de lo que fue nuestra época colonial en el siglo XVII. Nuestra comida, música y danzas criollas y nuestra raza mestiza es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Todos somos de razas diferentes, pero ya sabes lo que dice, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Poco importa de qué raza seas, qué color de piel tengas o de dónde provengas. Al final, lo que te hará grande y te llevará lejos es tu forma de ser, tus buenos sentimientos y que busques ser una persona de bien, culta e inteligente, porque ahí está el verdadero valor de la persona. ¿Sabías que la tapada limeña es uno de los personajes más singulares de la época colonial? Cuentan que las tapadas aprovechaban su disfraz para responder con atrevimiento los muchos piropos que recibían. Por ello, el arzobispo Toribio de Mogrovejo y algunos virreyes intentaron prohibir la indumentaria, pero no lo lograron porque se siguió usando para actividades como escuchar misa, pasear por las calles, asistir a procesiones, entre otros. Recién, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las modas francesas llegaron, se desplazó a las tapadas. Ahora ya lo sabes. ¡Ajá! El festejo es solo una de las danzas representativas que surge en la colonia peruana. Pero no nos quedamos atrás en otros ámbitos, ¿ah? Porque la música y la comida criolla son muy famosos a nivel mundial. Si quieres conocer más sobre la colonia, tus libros y la web no son tu única opción, porque hay muchos museos, plazuelas y lugares aquí en Centro de Lima que te pueden ayudar a conocer más sobre nuestra historia. Así que WhatsAppela a tus amigos y dile a un adulto responsable que te traiga a este increíble lugar. Eso ha sido todo por hoy, pero no te puedes perder el próximo programa porque aún hay más por aprender sobre el virreinato y la colonia. Ah, y no te olvides darle like a nuestra página de Facebook y compartirla. Esto ha sido Tiempo para Aprender, tercera y secundaria por USMP TV. Aprende con todo. En el próximo programa aprenderemos sobre el sistema colonial en el siglo XVII y XVIII, parte 2. No te lo pierdas.